Bienvenidos a una exposición más de un trabajo práctico experimental número 2 de la unidad 2 de la materia de epistemología de la investigación correspondiente a la carrera de comunicación de la unidad de educación a distancia en línea de la Universidad Nacional de Loja. Nosotros somos el grupo número 5, conformado por Manuel Fernando Campoverde Silva, Karen Estefanía López Luzón, Alexis David Narváez Almendariz y Clemencia de Jesús Tinitana Vélez. Nosotros, dentro de este desarrollo histórico de la epistemología, hoy hablaremos sobre los problemas del conocimiento. Nos centraremos en localizar las características de cada uno de estos 5 problemas. A continuación, les doy la palabra a mi compañero David, quien nos empezará a hablar sobre el primer problema del conocimiento, la posibilidad del conocimiento. David. Bienvenidos. Iniciando con este viaje por los problemas del conocimiento, puedo destacar la posibilidad del conocimiento como un problema. Dentro de esto se encuentra el dogmatismo o el realismo, donde el ser humano tiene la capacidad cognitiva para alcanzar la certeza sobre la verdad. El escepticismo, una postura filosófica que afirma que el ser humano no puede encontrar ninguna verdad. Aquí se desprenden 6 argumentos y contraargumentos en base a la ignorancia, los errores de los sentidos, el diadelo, el probabilismo, las contradicciones humanas, la relatividad de los sentidos. Continuamos con el subjetivismo y el relativismo. Estas dos posturas se desprenden del escepticismo y afirman la existencia de la verdad, pero su validez es limitada. Continuando con el pragmatismo, que acepta que el conocimiento es posible, pero reduce el concepto de la verdad a lo que es útil o funcional. El criticismo sostiene que el conocimiento es el resultado de los conceptos y la intuición. Y el positivismo, dentro de esta postura, es consecuencia del criticismo y niega la posibilidad del conocimiento especulativo, acepta como único posible el experimental. Hansen nos quiere plantear algunas fuentes, con lo cual quiere dar solución al problema de origen del conocimiento. El empirismo nos dice que todo conocimiento viene de la experiencia, la percepción es el fundamento del conocimiento. Las ideas innatas no existen, es un tabú en las mentes humanas. Se tiene la plena confianza en el poder de los sentidos, no se puede plasmar un conocimiento seguro de la realidad. El intelectualismo se caracteriza y nos dice que los conocimientos necesarios derivan de los datos de la experiencia. Sostiene que hay 2 condiciones indispensables, la experiencia y la razón, para la formación del conocimiento universal. Ni la experiencia ni la razón por sí solas pueden producir conocimientos universales. Y el racionalismo, que nos dice que todo conocimiento procede de los sentidos, las ideas son los fundamentos del conocimiento. En el racionalismo defiende la existencia de las ideas innatas en la mente humana. Se confía en el poder de la razón y las matemáticas proporcionan el modelo del conocimiento del método deductivo. Bien, continuamos con el siguiente problema del conocimiento, el problema de la esencia del conocimiento. Este problema trata de explicar si nuestro pensamiento corresponde a algo que en realidad existe y conocemos, o si más bien es una creación de nuestra imaginación. Enfrenta 2 problemas filosóficos para entender la realidad de nuestro alrededor. Por una parte, el idealismo plantea que las cosas o los objetos no condicionan al sujeto porque no existe en sí, más bien es una creación de nuestra conciencia. Si lo pienso, entonces existirá dicha cosa. Caso contrario, no existe y por ende no la conocemos. Los idealistas argumentan que el ser es real y existe solo hasta que lo pensamos. Se divide en 3 partes: idealismo objetivo, subjetivo y absoluto. Dentro de las características tenemos que no existe cosas reales con independencia de la conciencia del que la conocemos. Y según Kant, el espacio y el tiempo no son propiedades reales de las cosas, sino producto de nuestra conciencia, y las organizamos según se nos muestran. Por otra parte, el realismo plantea que el ser y el objeto existen y la inteligencia del ser es la autorizada para captar esa realidad. Mientras que el idealismo, por una parte del pensamiento, el realismo parte del ser para encontrar la esencia del conocimiento. El realismo nos habla de que los objetos existen y son independientes del sujeto. Este no los crea ni los altera, los percibimos, los interpretamos y los conocemos. Se divide también en 3 modalidades, que es el realismo ingenuo, el realismo natural y el realismo crítico. Dentro de las características tenemos que la realidad es la fuente de todos los conocimientos y la medida de su verdad. Los objetos son entes reales, independientes del sujeto. Este no los crea ni los altera. El realismo considera que llegamos al conocimiento mediante la experiencia y la razón en forma conjunta. Continuando con los problemas del conocimiento, nos encontramos con el problema de las formas del conocimiento, lo cual plantea la posibilidad de la adquisición de conocimientos tanto de una forma mediata, es decir, discursiva, como inmediata o intuitiva. El conocimiento discursivo, este proceso, el hecho es razonar, estableciendo relaciones de juicios, mientras que el conocimiento intuitivo
Es un conocimiento adquirido mediante razonamiento inmediato o evidencia. Finalmente llegamos al último problema del conocimiento, que es la verdad y su criterio. Bueno, este problema busca responder las interrogantes que nos hacemos los humanos. ¿Qué es la verdad? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son los tipos de verdad? ¿Cuáles son los caminos que nos permiten distinguir los conocimientos verdaderos de los que no son? Y bueno, las soluciones son muy diversas, pero entre las principales tenemos la verdad como correspondencia o adecuación del intelecto y el objeto, donde nos afirman que la verdad es esencial para el conocimiento, pues un conocimiento que no sea verdadero no sería un conocimiento en absoluto. B, la verdad como coherencia lógica, donde nos enfatiza que la consistencia interna y la demostrabilidad de los juicios, más que su correspondencia con la realidad externa. Y finalmente, la verdad considerada como utilidad práctica, donde nos enfatiza la funcionalidad y la efectividad de los juicios en términos de su contribución al éxito y al bienestar social. Bueno, es un hecho innegable que el conocimiento humano se orienta necesariamente con la verdad. El conocimiento y la verdad son parte de la realidad del hombre. Eh, el hombre, para alcanzar esta verdad, debe tener en cuenta mucho la inteligencia. La verdad reside principalmente en el entendimiento y de ahí en el juicio. De ahí tenemos que las características de la verdad es que sea indivisible e inmutable. Los tipos de verdad podemos destacar las necesarias y contingentes, empíricas o ideales, teóricas y prácticas. Las clases de verdad tenemos la ontológica o material, la lógica o formal, la ética o moral. Y asimismo, para que nuestro entendimiento distinga lo verdadero de lo falso, tenemos varios grados de sentimiento. Para ello nos plantean la certeza, la duda, la opinión, dependiendo de la fuerza que tenga nuestro sentimiento, ¿no? Entonces, para que nuestro entendimiento distinga esto verdadero de esto falso, se crean normas o principios que nos ayudan a conocer la verdad. Estos criterios de verdad se caracterizan en criterio de la autoridad, en donde el juicio como garantía de la verdad, en el testimonio de alguien a quien damos crédito, de quien damos fe de lo que nos está diciendo. También tenemos el criterio de asentamiento universal, el criterio de sentido común, el criterio de la ausencia de contradicción, el criterio de la evidencia, el criterio de la experiencia. Todos estos criterios nos ayudan, como ya lo había dicho, a entender, a distinguir el conocimiento, de saber qué es verdadero y qué es falso. De esta manera damos concluido nuestro trabajo sobre los problemas del conocimiento, un tema muy interesante, muy extenso, en que nos lleva a reflexionar en cómo nosotros adquirimos el conocimiento, cómo distinguimos si ese conocimiento es verdadero y relevante e importante para nuestra formación, para la sociedad, en un contexto también sociocultural, ¿no? Muchas gracias por haber sido partícipe, compañeros, muchas gracias por sus aportes. Nos hemos basado en nuestra investigación, cabe recalcar, en el libro de Rodríguez, 2016, Metodología Jurídica, la relación entre el sujeto y el objeto. Cada uno de los integrantes hemos dado nuestros aportes para la construcción de este cuadro comparativo y para la redacción de un informe final.